Hola, buen día. En este video les vamos a hablar sobre la expresión oral, funciones del comunicador, escucha activa, habilidades para la comunicación oral, habilidades para la comunicación verbal y habilidades para la comunicación no verbal. Hola, mi nombre es Sandra Villarreal González y les voy a hablar sobre la expresión oral. Hablando de la expresión oral, se hablan de 4 destrezas lingüísticas: la comprensión auditiva, lectora, escrita y oral. La expresión oral está relacionada con la producción del discurso oral. Esta habilidad de la comunicación se relaciona con los conocimientos que se deben poner en práctica acerca de todos los elementos socioculturales y aquellos del discurso mismo. Hasta el segundo tercio del siglo XX, la enseñanza del español se centraba en el estudio de la lengua escrita. Después vino un cambio drástico y se entiende que la enseñanza de la lengua implica un aprendizaje efectivo de la lengua oral. En la expresión oral nos referimos a la destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral. Debemos tener en cuenta que hay formas de expresión oral, dos básicamente: la expresión oral reflexiva y la espontánea. La expresión oral espontánea, que también la podemos llamar cotidiana, porque es la que se utiliza en contextos cotidianos. Su finalidad principal es propiciar el rápido intercambio de ideas entre las personas y provocar la fluidez en la conversación. Como característica de esta es que sus oraciones son muy sencillas y básicas, y generalmente es dinámica, expresiva e innovadora. Por otro lado está la expresión oral reflexiva, que dispone de un discurso mucho más elaborado. Su intención es atraer, persuadir y convencer al oyente. Su estructura es más cuidadosa, carece de locuciones y el vocabulario es más amplio. A continuación, analizaremos cada caso de este. Por ejemplo, la descripción, que es explicar con orden y detalle por medio de sus características, usos y cualidades, y una descripción es el dibujo realizado con palabras para poder crear una imagen mental de lo descrito. La descripción se usa en diferentes tipos de textos: el texto científico, humanístico o técnico, el texto informativo publicitario y el texto literario. En una descripción se utilizan sustantivos y adjetivos calificativos. Otro es la narración, que es un relato escrito u oral, ficticio o real, que se cuenta de manera creíble y tiene una estructura de 3 partes: un planteamiento que expone los personajes, el lugar, los hechos, contextualiza la historia, y el nudo, que explica la trama, y el desenlace, que es la conclusión, donde casi siempre se da una solución al problema. Y hay varios tipos de narradores: primero, el segundo y tercero, y eso dependerá de si es testigo o es un personaje de la trama, etc. También está la argumentación, que es demostrar o justificar algo mediante un discurso oral o escrito, que la finalidad es convencer de algo a quienes lo escuchan o lo leen. Sirve para defender una opinión. Su estructura es de tesis, que es la idea básica, el cuerpo, que fundamenta la tesis, y una conclusión, que apoya y refuerza la tesis inicial. Y por último está el diálogo, que es una conversación o discusión o charla entre 2 o más personas, en el cual intercambian opiniones y puntos de vista. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Ana Paula Yáñez Treviño y hoy les hablaré acerca de las funciones del comunicador. El comunicador tiene el rol específico de expresar algo. Podemos entender que el rol es el conjunto de expectativas de comportamiento exigido a los que ocupan una posición social determinada. El rol del comunicador tiene 5 funciones: función lingüística, función social, función simbólica, función cultural y función organizativa. A continuación, explicaré cada una de ellas. Podemos decir que una persona está usando la función lingüística cuando el comunicador empieza a generar ideas. Las ideas se organizan de acuerdo al contenido. Esta función es muy variable y el mensaje puede ser formal, informal, culto, estándar, especializado, entre otros. ¿Qué lo determina? El deseo del comunicador y el contexto en el que se estén comunicando. La función social no solo tiene que ver con el mensaje lingüístico, sino con todo el contexto. Esta función comunicativa permite que el comunicador pueda interactuar de manera apropiada en diversas situaciones y de acuerdo al contexto en el que se encuentra.
La función simbólica está más representada que nunca. Las redes sociales y las nuevas formas comunicativas han desarrollado símbolos y códigos. Un ejemplo de esto son los emoticones de WhatsApp, que expresan nuestros estados emocionales o nuestros sentimientos. Existen otros símbolos que ya han sido internalizados, como el signo de amor y paz, como el signo de like, etc. La función cultural permite que se aprecien y se valoren las diferencias y similitudes de las conductas en diversas culturas. Es innegable que la comunicación es el medio por excelencia para transmitir hábitos, creencias, costumbres, o sea, para transmitir lo que conforma una cultura. Finalmente, la función organizativa promueve la interacción y la transmisión de información entre todos los elementos que integran una estructura social. Es a través de la comunicación como se ordenan los individuos de acuerdo con puestos y jerarquías. Muchas gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Evelyn Zamarrón y el día de hoy voy a hablar de dos temas. El primero es la escucha activa. Bueno, la escucha activa está relacionada a la expresión oral, como todos los temas de esta unidad. La escucha activa es una estrategia de la comunicación que permite al hablador comprobar que el oyente haya escuchado y por consiguiente comprendido de lo que se habló. En la comunicación oral, la escucha activa es un elemento indispensable. La escucha activa tiene algunos obstáculos. El primero es la atención dividida. Bueno, la atención dividida es cuando el oyente, al momento de que el hablador está transmitiendo su mensaje, se pone a realizar distintas actividades mientras escucha. Entonces, al estar realizando estas actividades, la atención se divide a cada una de las actividades y por consiguiente su atención está dividida. Entonces, esta es un poco incómoda e inadecuada. El siguiente obstáculo es la atención a uno mismo. Este es cuando al momento que el hablador está hablando, el oyente está como que recapacitando en su mente su discurso y pues no está poniendo atención y realmente solo se está concentrando en sí mismo y en su discurso. El siguiente obstáculo es pretender que se pone atención. Es cuando el hablador está hable y el oyente realmente solo está pensando en problemas personales o en cosas que no están nada relacionadas con el tema. Y el último obstáculo es minimizar al interlocutor. Bueno, algo que se tiene que comprender es que todos los mensajes que transmite tanto el oyente como el hablador son igual de importantes y no se debe minimizar la importancia. Bueno, algunas ventajas de la escucha activa son de que al momento de, por ejemplo, trabajar en un equipo, la escucha activa aumenta la cooperación, disminuye pues, la probabilidad de que haya peleas entre los integrantes del equipo y promueve la empatía. El siguiente tema que voy a hablar son las habilidades para la comunicación oral. Bueno, comunicarse es algo indispensable y pues tener habilidades realmente nos ayuda para expresarnos mejor y así que nuestro público o el oyente pueda comprender mejor de lo que hablemos. Para mejorar nuestras habilidades para la comunicación oral debemos tener respeto, debemos tener también, debemos hablar con claridad para que podamos entender. Se tiene que tener como algo que impacte al público para captar su atención, algo así como empezar con algo no muy conocido, etc. Bueno, aparte de esto hay 3 elementos que ayudan para la comunicación, son los elementos visuales, vocales y verbales. Los elementos visuales son todo, como el nombre lo dice, los que se pueden percibir con la vista, desde cómo viste el hablador, de qué usa, de que si su vestimenta es formal, de cómo se expresa, cómo se mueve, etc. Los elementos vocales son relacionados a su voz, como son el tono, que no se vaya tan plano, que tenga variedad de tonalidades de voz, etc. Y por último, los elementos verbales son la manera en la que estructura y en la que expresa su mensaje, desde qué adjetivos usa, los verbos, que si usa palabras no muy conocidas, etc. Y eso es todo. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Natalia Valdés y voy a hablar sobre las habilidades de la comunicación no verbal y verbal. En las habilidades de la comunicación no verbal, aún sin emitir palabras, podemos transmitir señales no verbales. En este tipo de comunicación se expresan sentimientos y emociones, sustituyendo el mensaje verbal. Existen elementos dentro de este tipo de comunicación que puede ser la sinestesia, que son expresiones que delatan sentimientos a través de los movimientos corporales, como gestos faciales o una sonrisa. La paralingüística. En la paralingüística, el propio silencio puede emitir mensajes muy importantes como aceptación, rechazo y respeto. La proxemia es el uso del espacio personal entre los comunicantes que puede crear un clima de confianza. El entorno es un ambiente físico que puede crear un clima de comodidad. Y el tiempo es un factor decisivo ya que se crea un clima adecuado entre los comunicantes. Un uso efectivo de todos estos anteriores elementos puede crear una buena comprensión del lenguaje. Dentro de la comunicación verbal, esta hace que el hombre adquiera conciencia sobre sí mismo, sobre los otros y sobre el mundo que lo rodea. Para la comunicación requerimos de 4 habilidades que son leer, escuchar, escribir y hablar. Ya que la comunicación es un proceso sencillo, es muy complejo. Las habilidades comunicativas se desarrollan dentro de un proceso cognitivo que tiene características interactivas y requiere de una reflexión para ejercer variables internas y externas. Hay 3 tipos de habilidades comunicativas verbales, que son la expresividad. Esta es instantánea, natural y su efectividad depende de su tono y de sus gestos. El vocabulario debe de ser preciso, coherente, sencillo y debe de cuidarse. La asertividad, en esto se expresa lo que se piensa pero de manera honesta, apropiada y directa. Para una habilidad comunicativa efectiva debe de haber preparación y convicción de ideas, ya que el mensaje verbal solo participa un 7% en la comunicación, por lo tanto si no hay una preparación o convicción de ideas no sería un ejercicio bien hecho. Muchas gracias. Bueno, para concluir con este video, sabemos que la expresión oral es muy importante, ya que si das un discurso tienes que tomar en cuenta la modulación de la voz, el tono, tu postura y los ademanes, ya que tienes que demostrar que estás seguro de lo que estás presentando y así poder captar la atención del público. Muchas gracias.